El cerebro humano es la estructura orgánica más compleja que conocemos. ¿Qué tan compleja? Pongamos las cosas en perspectiva. El número de neuronas en el cerebro, 128.000 millones de neuronas, es más o menos la mitad de estrellas en toda la Vía Láctea. Y todo esto dentro de tu pequeño cráneo. Si bien nuestro conocimiento acerca del cerebro es limitado, los científicos empiezan a descubrir interesantes aspectos de este órgano que tienen profundas implicancias para entender cómo nuestra biología afecta nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones. La pregunta es, armados con este conocimiento, ¿qué podemos hacer para evolucionar nuestras ideas? La doctora Lisa Feldman Barrett, profesora en psicología de Northwestern University y autora de múltiples libros, publicó recientemente 7 lecciones y media acerca del cerebro. Un libro que espero te sirva como una actualización de tus conocimientos acerca de este cada vez menos misterioso órgano. Listo, empezamos con la media lección. Tu cerebro no es para pensar. La autora busca alejarnos de la noción de que el cerebro evolucionó para cumplir la función de pensar, de animales menos inteligentes a, nosotros. La evolución del cerebro se remonta al antepasado común a todos los animales. Esta criatura vivía tranquila en el fondo marino hasta que aparecieron el depredador y la presa. Esto propició el desarrollo de 2 elementos cruciales en todos los animales. 1, sentidos para percibir el mundo. Y 2, una mayor capacidad motriz. Ahora, en la evolución nada es gratis y la eficiencia en el manejo de recursos, agua, sal, glucosa, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El depredador ineficiente se muere de hambre y la presa ineficiente es comida. Entonces, aquellos individuos que gestionan mejor su presupuesto de recursos o presupuesto metabólico prevalecen. ¿Quién gestiona este presupuesto? El cerebro. ¿Y cómo lo hace? Buscando predecir lo que va a suceder en base a su experiencia previa y determinar la respuesta más eficiente. La especie que comete menos errores de predicción prolifera y viceversa. Estas son las fuerzas detrás de la evolución del cerebro a través de un sistema nervioso muy simple. Entonces, podemos concluir que la función más importante de tu cerebro no es pensar, sino controlar el presupuesto de tu cuerpo. Nosotros como seres humanos no experimentamos cada pensamiento, cada sentimiento, cada abrazo o cada insulto como un depósito o un retiro de nuestro presupuesto metabólico. Pero en realidad eso es lo que está pasando. El cerebro busca predecir en base a la situación en la que se encuentra y la experiencia pasada para determinar la respuesta más eficiente. Entender esto es vital porque aún en nuestro mundo moderno impacta nuestra capacidad para mantenernos sanos y vivir una vida larga y feliz. Primera lección. Tienes un cerebro y no 3. La teoría del cerebro triuno, que los separa en cerebro reptiliano, el sistema límbico o mamífero y el neocórtex o humano, es incorrecta. Esta teoría se remonta a los años 60, cuando Paul MacLean intentó mapear la evolución del cerebro con las limitadas herramientas a su disposición. Esta teoría es muy popular porque es coherente con la teoría platónica de la guerra entre nuestros instintos, emociones y pensamiento racional, por su simpleza y elegancia y coherencia con la idea de la evolución de la conciencia de Darwin, y por la popularización del concepto por Carl Sagan en su libro Los dragones del Edén en 1977. Estudios de genética molecular nos indican que reptiles, mamíferos y humanos tienen el mismo tipo de neuronas. Asimismo, se ha demostrado que el cerebro de los mamíferos y posiblemente otros vertebrados se desarrolla a partir de un mismo plan o mapa poco después de la fecundación, siendo la principal diferencia el tiempo empleado en los diferentes procesos de desarrollo fetal.
Queda claro entonces que el cerebro humano no tiene nuevas piezas. La autora nos dice que cualquier idea de que el neocórtex humano es la raíz de nuestra racionalidad es desfasada e incompleta. La idea de que hay una batalla entre los instintos, las emociones y la racionalidad es un mito moderno. Nuestros cerebros no son únicos o superiores a los de los otros animales, pero sí están increíblemente bien adaptados a nuestro medio ambiente. Segunda lección. Tu cerebro es una red conformada por 128.000 millones de neuronas que interactúan constantemente entre ellas, formando 500.000 billones de conexiones o sinapsis. Como todo en la naturaleza, el cerebro requiere mantener un balance entre velocidad y eficiencia, consumo de recursos. Por eso está organizado de manera similar al sistema de tráfico aéreo en el que puedes viajar entre cualquiera 2 aeropuertos, pero normalmente usando hubs. Los hubs del cerebro, igual que en el tráfico aéreo, son críticos y problemas en ellos están asociados con dolencias como la depresión, la esquizofrenia, la dislexia, Parkinson, dolor crónico, etc. Esta red, o sea, tu cerebro, no es estática, sino que es capaz de cambiar de dos maneras. Uno, de manera rápida a través de químicos que aceleran o desaceleran la comunicación, llamados neurotransmisores o neuromoduladores respectivamente. Segunda, de una manera un poco más lenta, a través de la constante muerte y nacimiento de neuronas, así como el establecimiento de nuevas conexiones, lo que se llama plasticidad, y está asociado con el aprendizaje de nuevas habilidades. Ninguna neurona tiene una función única, pero sí puede ser utilizada con más frecuencia para una función específica. Por ejemplo, si cubres tus ojos con un pañuelo por un par de días, tu corteza visual empezará a involucrarse en funciones relacionadas al tacto. Una vez que te quitas el pañuelo, tu cerebro tomará apenas 24 horas para readaptarse. Es normal que el cerebro realice la misma función utilizando grupos de neuronas diferentes, como viajar entre 2 aeropuertos haciendo diferentes escalas. Esto se llama degeneración y hace que el sistema sea más resistente. En conclusión, la extensa red de neuronas y enorme número de conexiones con sus cambios rápidos, o sea, químicos, y lentos, o sea, plasticidad, y su habilidad para producir los mismos resultados con combinaciones diferentes, lo que llamamos degeneración, introduce el elemento de complejidad que permite a la red, o sea, tu cerebro, ser significativamente más que la suma de sus partes. Esto permite a una estructura física reconfigurarse instantáneamente e integrar cuantiosas sumas de información de manera eficiente, haciéndose más flexible, capaz de pensar de manera abstracta, usar un lenguaje complejo e imaginar el futuro y ser creativo. Tercera lección. Los pequeños cerebros se cablean a su mundo. Muchos animales nacen siendo capaces de colgarse de su madre, caminar, nadar, mientras que los seres humanos nacemos totalmente indefensos. Hasta nos tienen que sostener la cabeza para proteger nuestro débil cuello. Esto es porque llegamos a este mundo con un cerebro en construcción. Los genes juegan un papel importantísimo en cablear el cerebro de un bebé. ¿Por qué? Porque abren la puerta para que los padres puedan cablear su cerebro en el contexto de su cultura. Me explico. Según los estímulos que llegan al cerebro del bebé, algunos grupos de neuronas se activan con más frecuencia que otros, causando cambios graduales en la estructura del cerebro. Esta es la plasticidad que vimos en la lección anterior. Poco a poco, el cerebro se vuelve una estructura cada vez más compleja, a través de dos procesos, la afinación y la poda. La afinación es el proceso de reforzar las neuronas y conexiones que son beneficiosas para el manejo del presupuesto metabólico, es decir, para mantenernos vivos.
La poda es la muerte de conexiones que no son usadas. La poda es necesaria porque los bebés nacen con el doble de neuronas que el adulto necesita. ¿Por qué? Porque esto le permite tener una capacidad impresionante para adaptarse a su medio ambiente, pero eventualmente ese exceso de neuronas termina siendo un gasto innecesario de energía. Estos dos procesos, afinación y poda, nos acompañan durante toda nuestra vida, pero especialmente durante los primeros 25 años. Cómo tratamos a nuestros hijos importa, y mucho. Los padres, en su interacción continua, son guías de este proceso de afinación y poda. Así como los niños requieren el estímulo físico para desarrollar sus sentidos, por ejemplo, luz para desarrollar su visión, así también requieren estímulo social para desarrollar sus habilidades sociales. La falta de estimulación social causa daños irreparables. La autora clarifica que no se trata de que los niños no experimenten estrés, al contrario, sino que no sufran un abandono persistente. La autora también hace hincapié en que la sociedad a veces es rápida en concluir que el hecho de que la pobreza pasa de generación en generación es culpa de los genes, pero es muy probable que esto no sea el caso, sino más bien resultado de que los pequeños cerebros están siendo moldeados por la pobreza. Es por esto que es de suma importancia implementar políticas sociales adecuadas que comiencen un círculo virtuoso que saque a las personas de la pobreza. Cuarta lección. Tu cerebro predice casi todo lo que haces. Tu percepción del mundo no es una fotografía, sino una construcción creada por tu cerebro de manera tan convincente que parece real. El cerebro usa dos tipos de información para crear tu realidad. Uno, las percepciones provenientes de tus sentidos. Y dos, tu memoria. Tu cerebro se pregunta constantemente, la última vez que estuve en una circunstancia similar, cuando mi cuerpo estaba en un estado similar, ¿qué fue lo que hice? La respuesta no necesita ser perfecta, solo mantenerte vivo y con suerte ser exitoso. Considera el siguiente ejemplo. Cuando tu cuerpo empieza a estar bajo en agua, tu cerebro predice que va a necesitar agua y genera la sensación de sed, lo que lleva a la acción de tomar agua y te sacias inmediatamente si bien el agua toma 20 minutos en ser absorbida. ¿Ves cómo tu cerebro ha predicho no una, sino dos veces? Tu cerebro está conversando consigo mismo todo el tiempo y la información que le llega a través de los sentidos confirman o deniegan esas predicciones. Bueno, en verdad la realidad es más compleja. Tu cerebro evalúa diferentes escenarios, asigna probabilidades y elige el escenario ganador, que finalmente se convierte en tu realidad. Lo que ves, escuchas, hueles y saboreas, así como lo que sientes en tu cuerpo, son enteramente creadas dentro de tu cabeza, mientras que las predicciones son la forma más eficiente en la que tu cerebro te prepara para la acción. Tu cerebro predice y prepara sus acciones usando tus experiencias pasadas. Si tú pudieras cambiar tu pasado, tu cerebro predeciría de manera diferente hoy y potencialmente podría actuar y experimentar el mundo de manera diferente. Si bien esto es imposible, lo que sí puedes hacer es exponerte a nuevas ideas para cambiar cómo predices y cómo actúas en el futuro. Por ejemplo, es conocido que algunos estudiantes se bloquean durante un examen debido a la ansiedad. Sin embargo, se ha demostrado que si estos mismos estudiantes aprenden a experimentar sus sensaciones físicas no como ansiedad, sino como a la energía detrás de la determinación a ser exitosos en el examen, sus resultados mejoran. Tú eres el único que puede cambiar tu futuro, eligiendo a qué tipo de experiencias te quieres exponer. Así plantas las semillas del cambio en las predicciones de tu cerebro en el futuro. Ojo, la idea no es buscar
que cambies quién eres o convencerte de que tus ideas están erradas, sino abrirte a nuevas experiencias que le permitan a tu cerebro predecir de una manera más acorde a lo que a ti te parece correcto o deseable. Quinta lección. Tu cerebro trabaja de manera secreta con otros cerebros. Como vimos en la lección número 3, nuestros cerebros se cablean como consecuencia de interacciones con nuestra familia, nuestros amigos, incluso extraños. Cuando estamos con alguien cercano, nuestra respiración y ritmo cardíaco se sincronizan sin importar que estemos compartiendo un momento agradable o en la mitad de una gran discusión. Tener gente en quien confiamos cerca de nosotros nos ayuda a ser más longevos, creativos y productivos. Aún más, los seres humanos somos capaces de afectar el sistema nervioso de otros a través del espacio y del tiempo. ¿Cómo? A través de la palabra. Considera un poema escrito por otra persona en otro lugar, en otro momento histórico. Igual te afecta. El impacto en tu cerebro es verificable. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque las regiones que procesan el lenguaje dentro de tu cerebro también controlan lo que sucede dentro de tu cuerpo, como tu ritmo cardíaco, el nivel de glucosa en tu sangre, los químicos que ayudan a tu sistema inmune. Desafortunadamente, así como hay un lado positivo, también hay un lado negativo. Las interacciones que generan estrés crónico están asociadas con enfermedades e incremento de peso. Lo mejor para nuestro cerebro es otro cerebro humano. Y lo peor también. Piensa en ello y considera tu responsabilidad hacia ti mismo y hacia aquellos a tu alrededor. Te guste o no, nuestra biología nos ha condenado a estar íntimamente interconectados. Sexta lección. Nuestros cerebros construyen más de un tipo de mente. ¿Qué te sucede cuando entras en pánico? Te paralizas, tus pupilas se dilatan, eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Pues no, si creciste en Bali, lo más probable es que te dé sueño. Pero no tienes que comparar entre culturas. Dentro de una misma cultura también existen diferencias, como por ejemplo individuos que están dentro del espectro autista, aquellos que sufren de esquizofrenia, en fin, muchos otros. La autora resume esto de la siguiente manera. Un cerebro humano particular, criado y cableado en una cultura particular, va a producir un tipo de mente particular, lo que quiere decir que no hay una naturaleza humana, sino muchas. Llegamos al mundo con un cerebro que tiene un plan básico que podemos cablearlo de maneras variadas y construir diferentes tipos de mente. ¿Por qué la selección natural nos llevaría a ser así? Pues probablemente porque la variabilidad en el tipo de mentes nos permite mayor adaptabilidad y por ende mejora la supervivencia de nuestra especie. Todo muy darwiniano, por supuesto. Una particularidad sumamente útil de la mente y la más cercana a ser considerada como universal es nuestro estado de ánimo, también llamado el afecto. El afecto es la forma como tu cerebro te avisa que algo en tu cuerpo no anda bien. Desafortunadamente esta señal solo te dice si te sientes bien o mal, y por ende en ti recae la responsabilidad de interpretar esta señal, lo que muchas veces no es fácil. ¿Estás condenado a tu mente o la puedes cambiar? Pues definitivamente no estás condenado. La verdad es que ya lo has hecho. ¿Recuerdas la última borrachera? Estabas más desinhibido, ¿verdad? Hay también otro tipo de cambios más duraderos y menos tóxicos, como la educación, un nuevo ambiente de trabajo, adaptarte a otra cultura. Todos ellos implican un cambio en el funcionamiento de tu mente. Séptima lección. Nuestros cerebros son capaces de crear realidades. Vivimos en un mundo inventado, creado por nosotros. Vivimos en países, obedeciendo leyes, trabajando para empresas, usando y acumulando dinero. Es una realidad social que existe solo en nuestra cabeza y de la que participamos sin mayor inconveniente debido a sus beneficios.
Esta realidad social no es la realidad física y se diferencia de ella porque la realidad social implica que todos damos nuevas funciones a objetos físicos. Piensa en lo siguiente: vas a un mercado y cambias un billete por una caja de frutas. Desde el punto de vista de la realidad física, cambiar un pedazo de papel por alimentos es ridículo, pero como todos participamos de la realidad social del dinero, el intercambio tiene sentido. Es más, es tan real que si la persona promedio le das una botella de vino y le dices que es muy cara, le sabe mejor que si le hubieras dicho que era barata. Nuestra capacidad para crear una realidad social es producto de nuestra capacidad de abstracción, es decir, nuestra habilidad de percibir significado diferente al intrínseco. Una botella de champán implica una celebración. O de los símbolos, el garabato que conocemos como la letra A. Esta capacidad de abstracción nos permite agregar a la realidad dándole nuevas funciones. No todo es color de rosa, pues agregar a veces también implica dividir entre aquellos como nosotros y aquellos diferentes de nosotros, debido a diferencias solo parcialmente derivadas de la realidad física. Dos elementos importantes a tener en cuenta es que, uno, la realidad social solo funciona si todos o la gran mayoría de nosotros la confirma con su conducta. Dos, la realidad social no puede ir más allá de los límites impuestos por la realidad física. Por ejemplo, por más de que todos estemos convencidos que aleteando los brazos volamos, eso no se va a dar. Está claro que tenemos más control sobre nuestra realidad de lo que creemos, lo que implica que tenemos mayor responsabilidad sobre nuestra realidad, del mundo que creamos dentro de nuestras cabezas y de lo que tal vez no nos damos cuenta. Bueno, hasta aquí el libro. Espero que te haya gustado el resumen. Para mí es fascinante que este libro, a priori netamente científico, nos da razones concretas basadas en investigación acerca de nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos como individuos. Responsabilidad hacia nuestros hijos y los pequeños a nuestro alrededor. Responsabilidad hacia aquellos con quienes vivimos y nos relacionamos. Y muy importante también, responsabilidad hacia nuestro mundo, el mundo que todos de manera colectiva creamos. Todo esto a través de ayudarnos a entender un poco mejor nuestra naturaleza, cómo funcionamos, qué es lo que nuestra biología necesita para crecer y evolucionar. Recuerda que si quieres recibir una notificación cuando cuelgue el siguiente video, suscríbete y dale clic a la campanita. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto para explorar más ideas para evolucionar.